bien, ya estamos de vuelta para continuar en esta conversación, en esta mañana, junto a nuestro hermano Alberto. ¿Cómo hacer el compartir con los hijos? Primero, claro, nosotros decimos cuando son pequeñitos se puede porque uno llega y le dice ya, niños, siéntense. Por muchos años uno escuchó hablar de la reunión o el tiempo de tener con los hijos en casa, el altar familiar, incluso algunos le llaman, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero los hijos también van creciendo. Después cada uno de ellos tiene sus actividades, comienzan también ya las edades de salir, más difíciles, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo hacer de este compartir con los hijos, de hablar con ellos? ¿Cómo hacer que no se vuelva algo religioso, algo que se les imponga, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Cómo comenzar también, señalando y trayendo a colación lo que decíamos, de padres, de matrimonios que están recién ellos en el camino del Señor. ¿Cómo comienzo a hacer esto con los hijos? Es complicado tener una receta para correcto. eso, ¿cierto? Ajá. Pero, no vamos a decir punto por punto, no, pero porque pueden haber casos, el Señor opera de distintas formas, de distintas maneras. Pero creo que la responsabilidad de un papá, y aquí, cierto, me refiero a una responsabilidad legal, no podemos verlo esto solo como una responsabilidad espiritual. Para el pueblo del Señor, esto que hemos citado en Deuteronomio era una ley. Sí. Era una ley, ¿cierto? Y nosotros debemos entender que, tal como lo hemos dicho, esta para nosotros debiera ser una palabra constitucional. O sea, la mirada que nosotros tenemos respecto de la constitución política de la República, que es importante, ¿cierto? Porque somos ciudadanos de alguna manera, pero ahí nos referimos a la ciudadanía en su oportunidad, bueno. Pero esta es una palabra constitucional para nuestra vida. ¿Qué significa que es constitucional? Que es la más importante de todas, que constituye, que no hay otra de mayor valor ni de mayor referencia a la cual yo puedo recurrir. O sea, en la que zanja, ya como última cosa, ¿cierto? Está, uno dice, el Tribunal Constitucional, que es ya el que sanciona y que dice, sí, esta ley se ajusta a la Constitución o este precepto está contra la Constitución, pero teniendo a la Constitución como el referente como la columna supremo, vertebral ahí. Justamente. Entonces, para nosotros la Escritura debiera tener ese mayor valor incluso. O sea, es esta palabra, la palabra constitucional de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro caminar en Dios. O sea, no solo el texto que bajo el brazo nos acompaña los días que nos corresponde reunión en la congregación, sino que es la palabra que escudriñamos, que desmenuzamos también en casa para comer de este pan cada día. Cuando pedimos, ¿cierto?, la ayuda del Señor por su Espíritu, debiera esto transformarse en una comida que todos nosotros queremos comer, incluso nuestros hijos. Pero porque la misma palabra dice que ella es una palabra viva, que es una palabra eficaz. Amén. ¿Cierto? Y eso se nota cuando esa misma palabra se entrega. El mandamiento era
que había que repetir y repetir, pero no era por un vano hecho de repetición, sino era porque el maestro primero había internalizado esta palabra se transformaba en vida y luego entonces, ¿cierto?, la repetía, pero también la mostraba con su conducta, con su testimonio. Y ahí creo que nosotros tenemos una situación tremendamente importante a la que mirar. Porque muchas veces nosotros esta palabra la citamos de manera religiosa. La compartimos a otros que no conocen al Señor de manera religiosa. Les citamos textos de la Escritura, textos que hemos memorizado, que hemos aprendido, ¿cierto? De alguna manera en la escuela dominical y que se han ido internalizando nosotros. Pero cuando uno realmente mira para ver si ese texto, si esa palabra es vida en mí, entonces eso es lo que hace el distingo. Puedo yo estar citando la Escritura de manera religiosa, pero como la Escritura es viva, es una palabra viva. Amén, así que es inspirada, si lo creemos, ¿cierto?, por el Espíritu, ese mismo Espíritu que está con nosotros, que vive con nosotros. Entonces, ese Espíritu trabaja en ese minuto para conquistar, por decirlo de alguna manera, el corazón de los hijos. De manera tal que yo les doy a degustar un poquito y ellos quieren comer más y comer más. Pero no es una gracia de uno, como papá o como mamá. O sea, uno debe, porque ese es el mandamiento, uno debe hacer aquello que el Señor ha mandado. Debe esforzarse por pedir gracia del Señor, por pedir sabiduría del Señor para que nos muestre cuál es la mejor forma de presentarles la palabra a nuestros hijos. Pero si el mandamiento dice que yo les tengo que mostrar la palabra a ellos andando en el camino, al salir de casa, al despertar, ¿cierto?, al acostarme, quiere decir que como papá, en la gracia del Señor, en la sabiduría del Señor, debo aprovechar cada momento, cada situación, para en el Espíritu del Señor ver cómo esta cosita que ocurrió recién, cómo veo lo del Señor ahí, cómo pongo la palabra, cómo pongo este ungüento, cómo pongo este aceite, ¿cierto? Pero no forzado, ¿no? Ya, ahora vamos a empezar la reunión y venga toda la familia, ¿cierto? Como una forma así muy temática, sino que dice en la vida diaria. En la vida diaria, claro. ¿Cómo se cayó, no sé, pues se cayó el hijito, se peló las rodillas, se rompió un codo? ¿Cómo yo puedo ahí como papá estar para acogerlo, así como nos acoge el Señor? Y cómo empezar a él a ministrarle que el Señor, ¿cierto?, va a poner ungüento en su herida, pero que el Señor también sana nuestras heridas del corazón. Amén. Y entonces uno va construyendo un diálogo con los hijos, pero un diálogo que tiene como fundamento lo constitucional. Eso es lo que nunca debemos perder de vista. En el almuerzo, en la comida, cuando oramos por los alimentos, a veces se transforma también en una costumbre religiosa y siempre decimos lo mismo, pero no reconocemos, por ejemplo, que ese alimento tuvo un origen, una semilla, y ahí podemos presentar la palabra del Señor. O sea, en cada oportunidad el Señor nos da para presentarlo de Él. Pero ahí los papás debemos actuar con sabiduría. Sí. Esa palabra tiene que estar primero enraizada en nosotros. Claro, claro. Debe ser comida, ¿cierto?, habitual para nuestro espíritu. Y en esa medida el Señor se va a empezar a manifestar por su espíritu para que también esto lo vamos compartiendo con los hijos. Cuando, por ejemplo, se discute un proyecto de ley sobre identidad de género, cuando se habla acerca de instalar en un colegio un tercer baño para los niños trans, cuando se habla acerca de que los pequeñitos, hoy día la discusión es si los pequeños van a poder optar a un cambio de sexo registral o no. ¿Qué hacemos nosotros como papás? ¿Cómo presentamos a nuestros hijos esta palabra constitucional? Pero que nosotros, ¿cierto?, equivocadamente creo,
tomamos una postura un poco religiosa inmediatamente y agarramos todas las Biblias que tenemos en la casa y se las empezamos a lanzar a estas personas que lo que están haciendo en definitiva es un modelo legislativo de acuerdo a su fe, claro, de acuerdo a su creencia, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su palabra. Entonces nosotros tenemos que procurar lo nuestro. Pero ¿cómo lo hacemos? Sí, ¿se acuerda que la conversación anterior decíamos, estamos más preocupados de lo que están haciendo afuera? No sabemos de la A a la Z todo lo que han hablado. Todo lo que pasa, sí, pero lo nuestro lo hemos descuidado. Y es así de claro. O sea, lo nuestro lo hemos descuidado. Pero gracias al Señor que nos da la oportunidad de volver sobre eso. De poner nuevamente la palabra en la casa. Pero insisto, no en un formato religioso. Si hay algo que aleja a nuestros hijos, sí, es el formato religioso, institucional. Vea usted la película, ¿cierto? Joven y alocada. Cuenta la historia, ¿cierto?, de una joven que abraza todas las corrientes de este mundo, incluso en el plano sexual, y es hija de un pastor en la vida real. O sea, lo que hace ella es, en este grito desesperado de esa cobertura religiosa, porque así yo leí una entrevista muy extensa que dio ella antes de que esta película se pusiera en cartelera, y ahí ella explicaba el rigor religioso con el que fue criada por su padre pastor, que probablemente no, yo solamente estoy haciendo referencia a las declaraciones de ella, no estoy juzgando una situación u otra, estoy refiriéndome a lo que ella compartió en una extensa entrevista. Ella decía que si había algo que le cansaba, era esta conducta religiosa. Ella nunca tuvo a un papá en casa, sino que tenía a un pastor en casa. Entonces, ¿de qué manera nosotros también somos cuidadosos en esa responsabilidad que tenemos también con nuestros hijos? ¿Cómo mostrarles esta palabra tan hermosa y tan necesaria, tan de fundamento para su vida, para sus decisiones? Pero si eso no está en nosotros primero, allí es donde también tenemos que trabajar. Cómo esta palabra hace vida en mí primero, en mi corazón, para yo poder vaciarla en los hijos y que así se vaya. Imaginemos que no tuviéramos la escritura y que todavía fuera, ¿cierto?, la transmisión oral. ¿Qué tendríamos para transmitirle a las nuevas generaciones? Pero hoy día la vemos fácil, porque hay sociedades bíblicas. Y aún así, ¿cierto?, uno escucha de más de alguien diciendo, uy, hermana, pero es que no puedo, me da flojera, no tengo tiempo para leer, o no la entiendo. Bueno, mientras menos la lea, menos va a entender. Menos va a entender. Y si no pide la revelación del Señor, la ayuda del para eso Señor, está el Espíritu del Señor. Si no se congrega, si no pone atención en la enseñanza, ¿cierto?, menos va a aprender. Pero imaginémonos que esto fuera oral. ¿Qué estaríamos dejando a las futuras generaciones? ¿Qué evangelio? Imaginemos por un minuto que no hay Biblias, que no está la palabra. Nosotros, decíamos la vez anterior, ¿cierto?, tenemos que examinar qué generación somos hoy día nosotros. ¿Qué generación? Sí. ¿Qué responsabilidad pesa sobre nosotros? ¿Qué hemos hecho y dónde hemos estado faltos? Si no estuvieran estos textos escritos hoy día, que hay pero cantidad de Biblias hoy día, de distintas traducciones, con un énfasis, con unas muy buenas, por cierto. Pero si no tuviéramos esto y tuviéramos que transmitir a nuestros hijos vía oral el Evangelio, ahí es donde tenemos que pensar cuál sería el resultado.
en la vida de nuestros hijos. ¿Realmente el Evangelio se seguiría transmitiendo de generación en generación? Lo más probable es que sí, porque el Señor así lo decretó. Su palabra no va a prevalecer, ¿verdad? Pero ¿cómo a ver? Su palabra, ¿cierto? No, o sea, su palabra va a prevalecer. Va a prevalecer. Su palabra, su iglesia. Así es. Va a prevalecer. Amén. Por sobre cualquier otra cosa. De los tiempos, sí. Por los tiempos de los tiempos. Sí. Pero si eso no fuera así, ¿qué estaríamos nosotros hoy día comunicando? Entonces, es un punto al que no le podemos restar valor y que está muy en relación con lo que usted dice. ¿Cómo lo hacemos con nuestros hijos en la edad que ellos estén? Grandes, pequeñitos. Sí. Bueno, el Señor añada gracia, añada sabiduría, para que podamos entonces reflejar en ellos y plantar en ellos esta palabra. Así es, así es. Dice el libro de Juan: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Entonces, amén. Y la palabra, por Dios, que tiene enseñanza, que tiene riqueza. Voy a decir la cita ya. Es Juan capítulo 12, sí, versículos 44 al 48. Sí. ¿Ya? Para quien tome nota ahí. Y esta misma palabra, ¿cierto? Haciendo referencia a la palabra también en el mismo Juan, en la oración del Señor, en el capítulo 17. Es tan profundo lo que dice acá. He manifestado, dice, tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Hermosa la referencia que hace aquí, ¿cierto?, de la propia boca del Señor. El valor que se le asigna a esta palabra. Cómo esta palabra nosotros tenemos que recibirla. Como para conocer verdaderamente. Así es. Entonces, todo lo demás, mire, todo lo demás es humo. Todos estos proyectos, todas estas nuevas leyes que dicen, ¿cierto? Toda esta legislación, un día va a perecer. Todo, uno pudiera decir, está corrompido, porque está con la impronta, como lo decíamos, la impronta del mal, de instalar un modelo social. Sí. Usted hizo una referencia a este nuevo orden mundial, ¿cierto? Que uno podría buscar. Hace bastantes años que se viene hablando de eso. Se viene instalando eso, ¿cierto? Que es un fruto corrompido, pero esta palabra, que es verdadera, ¿de qué manera está puesta en nuestro corazón, en nuestra vida, para que entonces sea nuestra guianza, sea la que nos corrija, la que nos instruya, la que nos muestre verdaderamente al Hijo, la que nos muestre verdaderamente al Padre? Amén. Entonces, pero si no está eso, si no está ese trabajo en la casa, difícilmente lo vamos a poder lograr. Sí. El tiempo es tan importante, tan valioso cada minuto. Si tuviéramos que ponderarlo así, cada minuto, uno podría, ¿cierto?, matemáticamente decir cuántos miles de horas nuestros hijos pasan, o nosotros mismos pasamos frente a la televisión, frente a vanas conversaciones, frente a otros intereses. ¿Cuántas miles de horas de nuestra vida? ¿Y cuánto, no sé si serán miles de horas, pasamos en la intimidad, en la comunión con el Señor,
en la meditación de su palabra, en el estudio, en buscar de Él, en buscar que realmente esta palabra viva sea transferida a nuestros hijos para que también ellos, en el mundo que van a vivir, que probablemente sea una sociedad más compleja que la nuestra, esté la palabra del Señor en su corazón. En sus corazones, claro. Salmo 45, que dice que rebose nuestro corazón. Palabra buena. Palabra buena. ¿Qué palabra buena va a rebosar en nuestro corazón? O sea, palabra buena, ¿en qué sentido? Hablamos bien, construimos bien nuestras estructuras de lenguaje, o refiere a esta palabra constitucional. Rebosa mi corazón, que así sea entonces nuestra vida, la vida de nuestros hijos, que también sea así, que rebose de esta palabra buena, de esta palabra constituyente, que la aprendamos. Dejemos de mirar, ¿cierto? Por un minuto, por un tiempo, dejemos de mirar aquello que se hace afuera, que se prepara afuera, y volvamos, ¿cierto?, nuestra vista hacia adentro. ¿Qué hemos hecho nosotros? Mientras los otros construyen, y construyen para destruir también lo nuestro. Construyen ellos para destruir lo nuestro. ¿Y cuántas veces lo logran? Muchas veces se consigue. Y nosotros, mientras tanto, nos entretenemos mirando lo de ellos. Nos ocupamos mirando lo de ellos. Ojo con dónde ponemos nuestra confianza. Si nuestra confianza estaba en un modelo político, que ahora sí que van a cambiar las cosas, puede que el Señor tenga otra palabra respecto de eso. Las cosas no cambian porque hombres que no conocen al Señor hagan que las cosas cambien. El Señor tiene un propósito que es permanente, sí, que es eterno. Amén. Y si nosotros buscamos, ¿cierto?, que estas cosas cambien, poniendo la confianza en un gobernante, en un ministro, en una autoridad, como lo decíamos, o sea, si pensamos que esto va a cambiar porque vamos a tener más diputados evangélicos, más vea ya, hay comentarios por ahí, ¿cierto? Recibimos el otro día algo, sí. Ojo con aquellos que uno entendió, ¿cierto?, que tenían un llamado del Señor para la política. Ojo, yo siempre digo, sígalos, sígalos para ver realmente hasta dónde van a estar dispuestos a poner esta palabra constitucional sobre la mesa legislativa. Aunque sea el único, aunque todos se vuelvan en contra, pero cumplió su llamamiento. Eso es. Cumplió el llamado, si era del Señor, cumplió, y va a saber usar entonces su oportunidad cuando tenga que hablar allí en la votación de un proyecto de otro, va a saber hablar conforme a la Escritura. Eso es. Si no, va a ser religión, vanas palabras, vanas repeticiones, que nada bueno produce. Sí, lamentablemente ya nos han llegado por ahí algunas cosas de lo que está aconteciendo con ahí precisamente. Y eso que estamos recién empezando. Estamos recién empezando. Imagínese. Bueno, amado hermano, vamos a dejar hasta aquí esta conversación, decirle a todos nuestros amados que están en la sintonía que luego ya esto se sube ahí a nuestro portal para que ya lo vuelvan a oír, lo puedan compartir también. Muy importante decir que estemos atentos, pero mire, hay algo, hermano, que me llama mucho la atención, y es que de pronto cuando nos causa extrañeza o nos ponemos como que, ay, pero es que parece que ahora va a pasar esto, no considerando que hay un plan eterno que Dios está llevando a cabo. No podemos ignorar eso. No. Y que dentro de ese plan eterno está el hecho de que van a pasar muchas cosas a nuestro alrededor. ¿Y qué tenemos que estar haciendo nosotros? Bueno, en esto mismo, estar sumergiéndonos en la Escritura, porque va a ser lo único que nos va a sustentar en momentos de prueba, en momentos difíciles, en momentos cuando veamos en que todo, y ya lo estamos viendo, amados, si el anticristo tiene que ver con todo lo que se opone
a la verdad del Señor. Sí. Si bien es cierto, se está esperando un personaje, sí, pero por ahora todo se está poniendo en contra de lo que es la palabra del Señor. Se prepara el camino. Se prepara el camino. Es el evangelio de... Eso es. Imaginemos por un minuto, imaginemos que hay un proyecto, ¿cierto?, que está ahí en el Congreso que tiene que ver con la intolerancia al odio, que lo hemos citado en reiteradas oportunidades, probablemente estemos conversando sobre eso en alguna oportunidad. Intolerancia al odio. ¿Qué significa? O sea, hoy día, por ejemplo, la escritura, como alguien lo propuso en Estados Unidos, la escritura es un libro, porque así se ve, no se ve como en la forma en cómo lo vemos nosotros. Es un libro que promueve el odio. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es que están prohibidas las Biblias. No hay Biblia. Nadie puede tener Biblia. Nadie. Se queman todas las Biblias, como ha pasado en alguna época de la historia. Así se es. queman las Biblias. Sí. Ya. ¿Cuánta de esta palabra está en nuestro corazón? O sea, nos despojaron de un día para otro de la Biblia. No tenemos Biblia. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Para empezar, entonces, a transmitir con urgencia, por los tiempos que se vienen, con urgencia. ¿Qué nos queda? Muchos quedaríamos, me voy a incluir, a brazos cruzados. Uno entiende, ¿cierto?, que el Espíritu del Señor hace un trabajo. Así es. Y Él nos va a recordar. Pero nos va a recordar sobre aquello que esté en nosotros, aquello que hayamos comido, que hayamos internalizado, que esté enraizado ahí, que nadie lo puede mover. Eso nos va, claro, va a venir al corazón, al recuerdo. Pero si no tenemos eso, y si todo ha sido de manera religiosa y solo hemos aprendido textos bíblicos, va a ser un trabajo muy costoso. Y es algo tan práctico, y todo nos enseña esto mismo de estar frente a un computador. Quiero buscar algo, yo sé que lo tengo, por lo tanto lo comienzo a buscar. Sí, todo es fácil. Bueno, eso es lo mismo. O sea, si yo no tengo la palabra guardada, si no mora en abundancia, como dice el mismo apóstol, si no mora en abundancia, si no habita, si no está la palabra del Señor en mí, ¿quién me va a traer a recuerdo el Espíritu? Porque el Espíritu, ese es su trabajo, y lo va a hacer, sin ninguna duda. Pero para eso tiene que haber depósito. Que rebose. Que rebose. Que eso sea, o sea, que rebose esta palabra. Y que seamos enseñados. Estamos en un proceso todos, sí. Estamos, pero tenemos que ver en qué estamos siendo enseñados. El Señor nos ayude, el Señor nos guíe. Amén. Que sea un tiempo de reflexión, como siempre nosotros lo decimos, un tiempo de pensar, de meditar. Saque la cuenta, haga el ejercicio, saque la cuenta, anote cuánto tiempo del día se invierte en la intimidad con el Señor, en el estudio de la palabra, y cuánto tiempo del día se invierte en vanas conversaciones o en otras cosas. Ayúdenos el Señor a todos, hermano, y como siempre decimos acá, desde aquí le decimos, estamos todos aprendiendo. Y qué bueno es que podamos aprender como cuerpo de Cristo, como casa del Señor, que podemos aprender juntos, ¿no? Eso es. Y tener todos una misma palabra, que no haya otra palabra, y esa palabra es Cristo el Señor. Gracias, mi hermano Alberto. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima, un abrazo que el Señor nos reúna por acá. Amén, pues.